Buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, muy bien. Muchas gracias. La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico 2023. Les solicitamos respetuosamente mantener apagado el audio de sus dispositivos para no interrumpir el programa establecido a quienes están conectados por medio de Zoom. Para iniciar, escucharemos al doctor Aristides Baltodano Agüero, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, con las palabras de bienvenida. Muy buenas noches a todos los académicos y académicas de la Academia Nacional de Medicina y a todos los amigos que nos siguen en las diferentes plataformas, ya sea Zoom o Facebook. El día de hoy tenemos una actividad muy importante, una de las más importantes de la Academia, la cual es la inauguración oficial del año académico 2023. Estos años han sido de muchos retos para todos nosotros y este año 2023 parece que también va a hacerlo. Y el día de hoy contaremos con un actor muy importante de nuestra seguridad social, quien fue, ya la doctora Ávila se encargará de presentarlo, pero yo quiero ante todos ustedes expresarle mi agradecimiento por su actitud tan valiente, tan valerosa, la manera en que enfrentó la situación que vivió y externarle nuevamente el apoyo de la Academia Nacional de Medicina. Con estas palabras quiero terminar para ir a lo que vinimos. Muchas gracias y espero que disfruten estas conferencias. Quiero recordarles que por favor las preguntas se hagan solamente por escrito en la plataforma Zoom o en Facebook, las cuales serán enviadas. Las de Zoom las puede leer directamente el doctor Álvaro Ramos y las de Facebook se las estaremos enviando. Esto con la finalidad de que el proceso sea más expedito, más rápido. Sin más por el momento, muchas gracias de nuevo y esperemos que disfrutemos de esta actividad. Adelante. Muchas gracias, doctor Baltodano. Al ser esto una actividad formal, les solicitamos, donde quiera que se encuentren, ponerse de pie y con todo respeto entonar el himno nacional de Costa Rica.
piezas musicales. Adelante, Karen. Gracias. Le concedemos la palabra a la doctora María Luisa Ávila Agüero, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, quien presentará al orador de esta noche. Muchísimas gracias y buenas noches para todos, para todas. Y es para mí un verdadero honor y un gusto presentar al doctor Álvaro Ramos Chávez, quien es una persona extraordinaria a la que tengo la fortuna de conocer desde hace ya algunos años y siempre me ha impresionado la facilidad que tiene para tomar los datos, transformarlos y sobre todo explicarlos. Pero bueno, aparte de eso, el doctor Ramos tiene su doctorado en economía por la Universidad de California en Berkeley. Se especializó en economía laboral y organización industrial con estudios de pregrado en economía en nuestra alma mater en la Universidad de Costa Rica y en informática administrativa de la UNED. Fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social por muy poco tiempo, lo cual realmente lamento. Y anteriormente a aceptar ese puesto había sido experto técnico en financiamiento de la protección social en la OIT con sede en Ginebra. Fue también superintendente en pensiones, viceministro de Hacienda y director de Hacienda. Ha sido además profesor universitario e investigador, principalmente en temas tan importantes como política pública y microeconomía. Así es que estoy segura, esta charla tendrá un altísimo nivel y nos enseñará a todos muchísimas cosas y sobre todo generará una muy interesante discusión. Bienvenido, don Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la amable introducción, doctora Ávila. Pues es un honor para mí que me hayan invitado y ciertamente creo que en esta charla tendré que tener más cuidado con cualquier metáfora biológica o médica, puesto que corro peligro con todos ustedes acá, pero ciertamente la intención es tratar de exponerle la perspectiva que pude adquirir en parte por mis trabajos previos y en parte también por el enorme privilegio que fue dirigir a la Caja, aunque fuera por un plazo breve, pero conté con la oportunidad de conocer muchísimas personas maravillosas en mi breve estadía por la Caja, muchísima gente que genuinamente quiere contribuir al país y bueno, por eso me ha causado bastante pesar no poder continuar, pero bueno, la vida sigue y creo que la Caja es una institución tan extraordinariamente fuerte que nosotros todos colectivamente, desde la sociedad civil, los funcionarios actualmente en la Caja, siempre pueden acometer muchísimas de las propuestas que teníamos pensadas. De una vez quería comentarle un poco el planteamiento de la charla, se asemeja bastante en sus grandes líneas. Tenía más detalle en la versión original, pero traté de sintetizarla por el tiempo asignado, de cuál era el plan que denominamos Cumpliendo la Promesa, que elaboró mi equipo, obviamente bajo mi guía, pero bueno, es indispensable para mí agradecer al equipo que me ayudó mucho a terminar de darle forma a una síntesis que era bastante compleja de muchos siglos de trabajo que había en la Caja. Ciertamente, en algunas líneas la presentación podría ser un poco controversial, pero creo que eso es mi característica, ¿no? Yo trato de decir las cosas como son, trato de decir, vean, creo que hay que ir por aquí, escucho a todos los que me dicen, no, por ahí no es, pero bueno, si uno no dice para dónde quiere ir, es mucho más difícil que lo corrijan a uno y ciertamente el diálogo que es imprescindible para avanzar, es imposible si todo el mundo anda como guardándose las piezas de lo que cree que debería ser el futuro de la protección social en Costa Rica, de lo que debería ser la evolución futura de la Caja. Acepto que todo está un poquito mezclado, obviamente tiene un sesgo fuerte hacia la Caja, pero trataré de darles algunos elementos rápidos de lo demás. Sin más preámbulo, procederé a compartir la presentación, permítanme. No, disculpe. Okay. No, aquí. No, tampoco. No, pero
Yo no sé por qué. Sí, pero no tenía dos presentaciones abiertas y me abrió la que no era. Estoy buscando la otra. Ahora sí. Ok, creo que se ve, me indican si no se aprecia. Está bien. Se ve bien. Ujú. Entonces les decía, en el contexto de esta inauguración del año académico 2023 de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, quería exponerles brevemente los retos de la protección social en Costa Rica. Vamos a ver, tal vez en unos lineamientos muy generales, quisiera explorar un poco la estructura histórica de la protección social costarricense. Su diseño es bismarckiano, eso significa que está basado en el trabajo. Y entonces para mí siempre ha sido muy simpático porque por lo menos cuando uno está en el colegio siempre le cuentan que viene la doctrina social de la iglesia y hay como toda una narrativa alrededor de eso, pero en realidad la doctrina social de la iglesia hace más énfasis en una protección social universal. Pero a la hora de efectivamente diseñar la caja, nos fuimos más por un diseño bismarckiano que vinculó profundamente el acceso a propiamente el seguro social con el hecho de estar trabajando, que es la lógica que se seguía desde la industrialización del siglo XIX en Alemania, pero eso por un lado le dio un realismo al crecimiento del seguro social, una expansión gradual, se fueron incorporando diferentes grupos, le dio una conceptualización muy específica al seguro, que es toda esta lógica del patrono y el trabajador. Esto fue especialmente importante porque en tiempos más recientes, los últimos 20 años, cuando se ha trabajado con mucha más fuerza el tema de los trabajadores independientes, este marco histórico tan fuerte del patrono trabajador ha dificultado un poco una integración más natural de los trabajadores independientes y eso explica en parte muchos de los problemas que han habido a la hora de tratar de incorporarlo como contribuyentes a la caja. Entonces, digamos, es importante como ir viendo este hilo porque a veces parece como que las cosas salen de la nada y no, tienen una cierta lógica histórica. Sin duda, uno de los temas más importantes es que la implementación institucional de la caja en Costa Rica y de casi toda la protección social que provee Costa Rica combinó los seguros financieros con la provisión de servicios de salud. Si uno analiza casos como Singapur, el modelo es bastante diferente. Ellos tienden a tener el seguro financiero muy separado de la provisión de servicios de salud. Y aquí en Costa Rica los tendimos a tener juntos. Para bien o para mal, fue la solución institucional que tuvimos acá, pero es importante tener bastante claridad con esto, porque sobre todo en el discurso público, yo noto muy a menudo que la gente solo sabe distinguir entre pensiones y salud, cuando en realidad son tres esquemas diferentes: el seguro financiero de pensiones, el seguro financiero de salud y toda la estructura de provisión de servicios de salud. Pero cuando uno lo entiende bien, como que de alguna manera acá en realidad es 3 en 1, resulta bastante más sencillo ir determinando dónde puede haber oportunidades de mejora. Además, en la gobernanza tripartita de la caja ha sido un modelo único para Costa Rica, porque realmente ni siquiera las juntas directivas de los bancos con el modelo 4.3 se asemejan a esto. Esta lógica de tener permanentemente integrantes de la junta directiva que representan los diferentes sectores que contribuyen a las finanzas de la caja, pues le ha dado una fuerza única. Yo incluso, y en esto he sido bastante transparente con muchos funcionarios, yo ni siquiera creo que cuando la gente habla de la autonomía constitucional de la caja, si bien a un nivel jurídico ha sido muy importante, a un nivel político, lo que realmente le ha dado la enorme fuerza a la caja es precisamente, por un lado, esta gobernanza tripartita, este diálogo permanente a un nivel real
porque, a ver, muchas veces la gente habla de diálogo y, como dice la gente, gobernar por comité a veces parece que es como evitar gobernar, ¿verdad? Un comité se reúne, tiene 10, 15, 20 reuniones y al final no queda en nada. En cambio, el modelo de junta directiva de la caja es realmente de toma de decisiones todas las semanas y a veces 2 veces por semana. Constantemente están representantes de los 3 sectores tomando decisiones. Mira, y esto me parece que es algo que ha marcado la diferencia para la caja, ese respeto por esa institucionalidad, esa gobernanza tripartita. Y luego, y yo lo veía un poco, si me permiten la digresión, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Suiza un tiempo, Suiza no tiene el modelo presidencial, tiene un modelo de consejo de ministros, ¿verdad? Donde cada ministro representa una región y hay un diseño muy consensuado de las decisiones. Y digamos, conforme más estudio el tema, más parece que estos modelos de toma de decisiones colegiadas tiene una fuerza que es difícil de explicar, digamos. O sea, hay como que intuirla y tiene mucho que ver con esa legitimidad, con ese proceso, con esa lógica de que varias mentes piensan mejor que una sola. Bueno, me imagino que para quienes me oyen esto debe ser supernatural porque, por ejemplo, ustedes tienen muy a menudo juntas de médicos, ¿verdad? Y entonces seguramente ya se les hace muy natural esa lógica de las decisiones colegiadas, pero en realidad en el discurso público tenemos relativamente poco de eso, de esa verdadera decisión colegiada. En fin, esa es la estructura histórica. ¿Y por qué es tan importante que hayamos tenido esa evolución gradual de nuestra protección social, principalmente en la institucionalidad de la caja? Porque el Estado moderno es básicamente protección social y a veces nos cuesta mucho dimensionar esto. Por ejemplo, cuando mi profesor Emmanuel Sáez le invitaron a dar la lectura distinguida de la American Economic Association hace un par de años, él presentó este gráfico fantástico y era extremadamente iluminador porque, como ustedes pueden ver, el tamaño del Estado en Europa, o por lo menos en algunas partes de Europa, Alemania, Francia, Suecia, es casi de 50%, 46, 47% en promedio. Y si ustedes lo comparan a cuánto medía hace 150 años, apenas medía 7, 8%. Entonces la pregunta es de dónde pasó de 8 a 50. Y tal vez para mucha gente es como, bueno, ¿será que ahora hacen más infraestructura? ¿Será que invierten más en policía? Y resulta que no. Los servicios originales del Estado europeo, que eran eso, policía, ejército, infraestructura, ya medían 6% en aquella época. 150 años después miden 10%. La variación no es tanto. Donde estuvo, como pueden ver, el inmenso crecimiento del Estado europeo fue en educación en parte, que subió del 1 al 6%, y todo lo demás es pura protección social, entendida como salud, entendida como pensiones de vejez, entendida como transferencias sociales para proteger ante diversas vulnerabilidades. Entonces, digamos, cuando uno dice, ¿qué es un Estado moderno? Es básicamente protección social. ¿Cuáles son los logros que hemos tenido en Costa Rica? Yo estoy convencido de que tenemos una salud de primer mundo. Siempre he dicho que la caja es una institución de primer mundo. ¿Que eso significa que es perfecta? No, pero tampoco el primer mundo es perfecto. Viví en Suiza, Suiza no es perfecto. Viví en Estados Unidos no es perfecto, pero es un primer mundo. El estándar, la calidad, la forma pensada en que se toman las decisiones es de primer mundo. Y hemos logrado una enorme protección ante muchas vulnerabilidades, especialmente vejez. Y yo siempre relato que hay una enorme diferencia. Yo la vivía muy de cerca cuando era superintendente de pensiones, entre la enorme cantidad de problemas que había en el otorgamiento de pensiones de la DNP versus
de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo versus el IVM. El IVM con 20 veces la cantidad de pensionados y ni hablar de la cantidad de afiliados tenía infinitamente menos problemas de gestión que la DNP del Ministerio de Trabajo. En parte eso se debe a la enorme complejidad jurídica de los regímenes que gestiona el Ministerio de Trabajo, pero eso va precisamente en la lógica del primer mundo que les estoy hablando. Perfectamente la caja, si hubiera querido, se enredan los mecates y crea un montón de lógicas perversas dentro del sistema IVM y nunca lo hizo, sino que tiene un sistema relativamente simple en su gestión, en su otorgamiento de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno va viendo esa madurez institucional, que es algo como tan simple como no enredarse en los mecates innecesariamente. De nuevo, eso no significa que es perfecto. Hay un montón de vetos en el IVM, en el sistema de pensiones, pero cuando uno ve lo que pudo haber sido, uno dice, Dios mío, de la que nos salvamos. Entonces esa capacidad de proteger ante muchas vulnerabilidades es de extrema importancia. Después, la gran capacidad de ejecución, y esto es algo que yo insisto mucho, la verdadera riqueza, el verdadero desarrollo económico y social consiste en la capacidad de ejecutar cosas complejas, y la caja es probablemente la más capaz de todas nuestras instituciones de ejecutar cosas complejas, ¿verdad? Y ustedes se lo pueden imaginar desde operaciones complicadísimas donde tenés que tener un montón de gente capaz de atender la operación, qué sé yo, como la separación del siamese, hasta algo que puede parecer muy sencillo, pero yo tuve la oportunidad de vivirlo cerca hace no mucho, que es un internamiento de un niño pequeño. Era mi hija pequeña, estaba internada y me pareció fascinante que tal vez la gente se enfoca mucho, por ejemplo, en la necesidad de tener un especialista, pero el 99% del tiempo que mi hija estuvo internada, todos los temas eran principalmente de gestión de el personal de soporte como enfermeros, auxiliares de enfermería, misceláneos, etcétera, y vos ves todo ese proceso, algo tan sencillo como retirar las sábanas y poner una nueva, ¿verdad? Y que si eso no se estuviera dando, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el médico especialista. Y si no se estuviera dando, las condiciones de higiene se deteriorarían muy rápido y posiblemente los resultados de salud de esa persona internada serían mucho más desfavorable. Entonces, ahí es donde uno ve esa capacidad de ejecución, no la podemos subestimar. La provisión del servicio es muy compleja y por eso mantener una cierta estabilidad en esa provisión del servicio, un cierto respeto a lo complejo que es proveer ese servicio es fundamental. Y esto lo hemos logrado con costos extraordinariamente bajos a nivel mundial. Y seguramente esto le parece increíble a mucha gente afuera, pero es cierto. Uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos lo que cuesta el sistema de salud estadounidense con resultados malos, relativamente hablando, en el sentido que sos una persona muy adinerada, tener los mejores servicios de salud del mundo, pero si sos una persona pobre en los Estados Unidos, tu salud es bastante peor que la de la persona promedio costarricense, a pesar de que si me dicen PIB per cápita sería muchísimo más alto. En Costa Rica básicamente logramos mejores resultados de salud por la mitad del porcentaje del PIB, lo cual es aún más extraordinario cuando uno piensa que muchos de los costos médicos son bastante fijos, no guardarían relación con el PIB. ¿Para dónde deberíamos ir? Les comentaba que nuestro sistema es bismarckiano. Yo sí creo que necesitamos en algún momento migrar hacia la universalidad de la protección social. Además, esta universalidad tiene que tener una fuerte credibilidad de largo plazo y eso va muy vinculado a cómo creemos que está la caja y cómo creemos que está el resto de la estructuración de la protección social y cómo creemos que va a ser la capacidad económica del país de seguir pagando esto. Y esa capacidad económica del país va muy de cerca con el concepto de neutralidad económica. A mí sí me preocupa que sin querer queriendo hemos ido creando una estructura bifurcada en Costa Rica donde tienes una serie de empresas a las cuales les caen todas las cargas juntas y tenés otro montón de gente en modelos diferentes, llámese trabajadores independientes,
llámese zona franca, llámese turismo, llámese como ustedes quieran, que de una u otra manera les damos, incluso a nivel legal, un tratamiento diferente a las empresas a las cuales les recae todas las cargas impositivas y ¿cómo se llama? Sociales. Y esto es, en mi criterio, arriesgado, porque va generando esta economía bifurcada donde nunca tenemos muy claro si las empresas que sobreviven en trato diferenciado están sobreviviendo porque realmente son valiosas o están sobreviviendo por causa de ese trato diferenciado. Y eso puede generar un decremento de la productividad global del país, una mala asignación de recursos. Y esa mala asignación de recursos va a ir redundando en un crecimiento menor en el largo plazo para Costa Rica. Y para efectos de la caja, eso es terrible porque un país que crece más lento, pues es un país que tendrá menos capacidad de pagar las necesidades económicas futuras de la caja. Y eso básicamente va muy orientado a los retos grandes que tenemos en general en el país, pero muy particularmente en la caja, porque tenemos el tema de la informalidad y el nuevo mercado de trabajo. Mucha gente se preocupa por la segunda línea, el envejecimiento, pero al menos el envejecimiento de la población es bastante predecible, lo puedes atender con relativa sencillez, pero en cambio todos estos movimientos complicados de nuevo mercado de trabajo, tecnología, todo lo que viene inteligencia artificial, la informalidad, gig economy, como le dicen, como los Uber y esas cosas, pues todo eso va generando una fragmentación del mercado de trabajo y por lo tanto una posible fragmentación de los ingresos futuros de la caja. Y a eso se le están combinando otras situaciones que no se deberían estar dando, pero se dan porque hay algunos retos que simplemente son retos que vienen estructurales, como esto de la tecnología y nuevos mercados de trabajo, ya son retos estructurales, pero a eso le combinamos lo que uno podría llamar autogoles o disparos en el pie, como esto del financiamiento del Estado, que se adquieren, son legales por parte del Estado y después el Estado no les paga. Y aquí yo sí quiero ser como muy contundente que esto no es una situación de bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿qué importa? Si la plata la tiene el Estado, la tiene la caja. No, no, no. En esto sí importa, sobre todo porque ha habido un discurso muy fuerte de que entonces la caja no está pudiendo, privaticemos o tercericemos mucho, porque eso es porque la caja no está pudiendo. Y yo el ejemplo que siempre doy es, agarre su hospital favorito, ¿verdad? Y póngale la obligación legal, que sí la tiene la caja, de atender a todos los niños no asegurados, con el compromiso de que el Estado les reembolsará. Entonces, ahora sí, ese hospital privado recibe a todos esos niños no asegurados y después va con la facturita donde el Estado le dice, ahora sí, reembolseme por todos estos niños que atendí. El Estado le dice, nanay, no te pago. Y entonces, ¿qué va a hacer ese mercado privado? Ese hospital privado? Todos ustedes van a decir, sí, no, no es culpa del hospital privado, claramente es culpa del Estado que no está reembolsando los servicios que ya proveyó el hospital privado. Bueno, eso sería súper obvio si le estuviera ocurriendo a un hospital privado, porque no es obvio en el caso de la caja. Es exactamente la misma situación. Entonces, digamos, ahí es donde hay una gran confusión, porque creo que mucha gente se imagina que esta deuda de la caja es como esotérica, como abstracta. No, 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 no. Consiste en la provisión de servicios concretos a la población, que si la caja simplemente dijera, ¿sabes qué? No atiendo a nadie que no esté asegurado, pues entonces la situación financiera sería extraordinariamente sólida, pero por décadas ha atendido, y hasta porque hay disposiciones legales, ha estado atendiendo a muchísimas poblaciones no aseguradas, bajo la lógica de que había un compromiso, y entendámoslo así, de un reembolso estatal por esa provisión de servicios. Y donde ese reembolso no se concreta, pues entonces evidentemente las finanzas de la caja son menos sólidas. Aún así, la caja es tan fuerte que aguanta por muchísimo tiempo más, incluso con este no pago de los compromisos estatales. Pero es una gran injusticia que el discurso sea que de alguna manera la responsabilidad es de la caja por esto, cuando la responsabilidad claramente es del Estado. Ahora, el problema es que el Estado es fuente ovejuna, ¿verdad? Yo no voy a llegar y acusar al ministro de Hacienda de que no me está pagando, eso es una charlatanería, él no tiene los recursos. La pregunta debería ser, bueno, ¿cómo vamos como país
el Estado somos todos, a coordinar con la Asamblea Legislativa para garantizar que todos estos compromisos legales que se le han imputado como servicios a la caja se conviertan en fuentes de financiamiento real para la caja, ¿verdad? Y eso también implica hasta cierto punto un replanteamiento de cuáles son las responsabilidades generales del derecho a la salud por todo lo que ha venido ocurriendo a nivel de judicialización y conflictos por concepto de qué es el derecho a la salud en Costa Rica, si debería estar más en el plano de salud preventiva, que tanto uno puede introducir una conceptualización de costo-beneficio a la hora de ofrecer tratamiento, especialmente cuando algunos de los tratamientos más modernos que involucran posible inmunoterapia o incluso medicinas que aún no existen o tecnologías que aún no existen y que haya una pretensión de que se pague precio de mercado por ese tipo de tratamiento, al costo que sea. Entonces hay que tener bastante cuidado con esas responsabilidades legales que poco a poco ha ido acumulando la caja, que en principio la mayoría me parecen bien, pero sí creo que ha llegado la hora de hacer un redimensionamiento de qué es factible, qué le da viabilidad de largo plazo y qué puede ser nada más una fuente de conflicto, de problema. Tenemos que hacer esa calibración. No estoy diciendo que es una calibración sencilla, estoy diciendo que hay que ponerla en la mesa. Y eso va prendiendo un montón de alerta. Todos se quejan que las listas de espera es una queja un poco rara porque había ya problemas, pero el 40% del problema de listas de espera es básicamente por la pandemia. Una vez que se disminuyó el factor pandemia, debería retroceder el nivel de listas de espera alrededor de un 40% de manera natural. No va a ser inmediato, pero a lo largo de los meses y años, de manera natural, va a regresar a su cauce natural. Ahora, lo que quedaba todavía eran listas de espera largas. Sí, ahí sí hay que hacer un trabajo como más duro de remangársela en manga, pero a grandes rasgos, a mí me ha extrañado un poco como esta desconexión de tuvimos una pandemia, se extendieron terriblemente las listas de espera durante la pandemia y como que inmediatamente se dijo, desaparezcan las en un abrir y cerrar de ojos. Mira, esto no es como una actitud normal ante una situación tan extraordinaria, es como que a todo el mundo se le olvidó que hubo una pandemia. Retos, alerta, retención de personal especializado, una serie de reformas que se han dado, una inflexibilidad histórica en ciertos temas ha afectado la capacidad de retener personal. Tenemos las brechas de servicio, algunas de las más obvias son, por ejemplo, cantidad de bytes. Entonces tenemos 1050 bytes, pesos más, pesos menos, deberíamos tener alrededor de 1400 a 1500. Podemos debatir si mejor 1400 o 1500, pero casi nadie pone en duda que faltan al menos unos 300 y pico. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo los vamos a cerrar? Tenemos que hacer esa inversión en personal, en infraestructura en algunos casos, y obviamente están todos los temas de muchos edificios hospitalarios en el plan de inversiones, áreas de salud en el plan de inversiones. Cuando uno lo veía todo, era un plan de inversiones muy ambicioso, pero que efectivamente iba muy en la dirección de cerrar estas brechas de servicio. Sin embargo, en la medida en que haya una falta de compromiso estatal por repagar la deuda acumulada y por pagar los ingresos que a futuro se están proyectando que deberían venir del Estado, pues entonces esa incertidumbre nos debería ser muy cauteloso de hacer las inversiones de cerrar las brechas de servicio, ¿verdad? Porque si efectivamente el Estado no va a pagar y incluso, digamos, a nosotros nos pasó el shock de que el Estado el año pasado, no solo para el presupuesto de este año 2023, no solo no quiso pagar lo que ya no estaba pagando, sino que además agregó una reducción adicional de 56.000 millones, ¿verdad? Y nos agarró completamente por sorpresa, y aún así las proyecciones financieras de la caja son buenas, pero hay un momento en que si el Estado va a seguir reduciendo y reduciendo y reduciendo su aporte, pues necesitamos saberlo, porque si no, la caja asume un montón de compromisos, construye un montón, cierra brecha
y después ya sí empieza a sentir, digamos, la prestación financiera, no por mala gestión de la caja, sino por un incumplimiento de las obligaciones estatales. Y además, Acá vamos, para que no se les metan los mosquitos. pero, disculpe, ¿alguien habló? Alguien que seguro dejó el micrófono abierto. Ok, perdón. Por favor, cerrar los que tengan micrófono abierto. Gracias. Sí, cualquier cosa. Bueno, pero nada más. Ok. ¿Cuánto me queda? Como unos 10 minutos. Bueno, voy a seguir y ustedes me avisan como cuánto me queda. Sí. Bien, entonces les decía, es lo más peligroso, y esto no los quería aburrir mucho con eso, pero voy a tratar de decirlo muy sintéticamente, es que la desinformación acerca del estado real financiero y actuarial afecta muchísimo la credibilidad de largo plazo de la caja. Y esto, si me permiten ser un poco teatral, es como un billete. Ustedes ven un billete y ven ahí, ¿cómo se llama? Y ustedes me dicen, esto es 1000 colones o 2000 colones. Y si yo le digo, y si eso es un papel de colores, porque es que usted está convencido de que eso es 1000 colones o 2000 colones. Yo lo que veo es un papel de colores, ¿verdad? Y eso es un poco como un tema de que muchas cosas en economía y en sociedad funcionan porque todos creemos que algo funciona. Y eso pasa con la caja. Yo les podría mostrar todo el modelo de mercados laborales que lo explica, pero básicamente, si todos creemos que la caja no va a servir, entonces todos empezamos a esconder el dinero, evadimos pagar, entonces la misma caja empieza a fallar. Y además hay una afectación a los mercados laborales que hace que el mercado laboral se contraiga con más desempleo y menores salarios efectivos. Entonces toda esa dinámica va generando que efectivamente la caja tenga menos recursos y entrar en una especie de espiral viciosa. Y al contrario, si existe una convicción social de que la gente que está trabajando en la caja, que hay un liderazgo político claro de constantemente mejorar la caja, mejorar los servicios, de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Si existe esa credibilidad, entonces el equilibrio en el mercado laboral más bien se expande hacia más empleo y mejores salarios. Como les digo, hay un modelo que lo explica, me lo van a tener que creer en este momento porque sería, me llevaría toda una, digamos, me llevaría casi toda la exposición a explicarlo, pero a grandes rasgos, la confusión fundamental que hay con la caja y con las cargas sociales es que la gente cree que son un impuesto. Y lo he visto en muchos documentos, incluso de economistas, que normalmente no se equivocan en estas cosas, y no, las cargas sociales no son un impuesto normal. Si la gente no cree que va a recibir la contraprestación por lo que ha pagado, y en el caso que es más obvio es en pensiones, la pensión es simplemente un ingreso diferido en el tiempo, ahorro hoy, recibo mañana. Si la gente cree que no va a recibir mañana, entonces ese ahorro hoy deja de ser un ahorro y se convierte en un impuesto. Y entonces ahí es donde ocurre toda esta dinámica de mercado laboral que les acabo de comentar. Pero si por el contrario yo sí estoy convencido que todo lo que estoy aportando es un ahorro que me protegerá en la vejez, entonces el equilibrio de todo el mercado laboral se mueve positivamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde obviamente hay realidades que uno no puede negar. Hay servicios que son deficientes en la caja, hay listas de espera, yo entiendo todo eso, pero convertir esas dificultades de gestión y que hay que corregirlas, y que algunas son por una pandemia terrorífica que tuvimos hace muy poco tiempo y que en realidad no hemos salido al 100% de ella, pero bueno, esa es otra discusión. Tenemos que entender que bajo esa lógica de, ok, sí, tenemos estos problemas, pero convertir eso en la caja está quebrada es un gravísimo error, porque entonces estás empujando todo del equilibrio bueno, virtuoso de queremos estos servicios, vamos a pagar por estos servicios, mejoremos los servicios y vamos virtuosamente creciendo juntos, economía, sociedad, protección social, a un equilibrio vicioso. Entonces eso es lo que a mí me tiene muy inquieto sobre esta dinámica. Pero ¿qué espacios de mejora identificamos cuando estábamos en la
En la presidencia ejecutiva de la Caja, mi equipo y yo, 1, control de gasto, sí hay espacio para mejorar el control de gasto. 2, mejora de servicio. 3, optimizar la gestión de activos, tanto financieros como físicos. 4, entender el ciclo de vida de las personas y proteger la vulnerabilidad. 5, financiamiento sostenible. Si ustedes ven esto con cuidado, 3 de ellos en realidad son intracaja, son cosas que pueden hacer el 99% de la caja, pero en los otros 2 son decisiones sociales. Y en esto sí era importante en algún momento ir a la Asamblea Legislativa, un compromiso del Poder Ejecutivo, concientizar, hacer ver que sí hay espacios de mejora en todo el diseño de la protección social y en todo el diseño del financiamiento de la protección social. Seamos más precisos, los voy a aburrir un poco con esto, pero bueno, es como para que se haga una idea por dónde iban los balazos. A la hora de hablar de control del gasto, había un montón de temillas. 4 de ellos son más pequeños en el sentido de son importantes, pero no van a marcar tanto la diferencia. Las normas contables del sector público, los grupos relacionados de diagnóstico, profundizar el uso del SICOP en compras públicas y relaciones interinstitucionales. Por relaciones interinstitucionales, el ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, los muchachos ¿cómo se llama? Que se matan en moto o se medio matan en moto y saturan los servicios de emergencia, y entonces tenés todo un tema con los ortopedistas, porque en vez de poder hacer procedimientos ordinarios, pasan atendiendo emergencias de los muchachos con múltiples fracturas en un accidente en moto, y eso, por ejemplo, involucra al MOPT, que tiene que ver con mejor transporte público para que no tengan que andar tanto en moto, con mejores carreteras para que estén mejor señalizadas, corran menos peligro, etcétera, etcétera. Incluso ahí, si se quiere, involucra al LIN, que el LIN tendría que considerar si el seguro que está cobrando por moto es muy pequeño para los costos que típicamente ocurren cuando hay un accidente en moto. En fin, como pueden ver, ese es solo un ejemplo, un montón, pero es como para ilustrar la lógica de que a veces la gente dice que usted necesita más ortopedistas. Y yo, bueno, sí, pero es que ¿cuál es la razón por la que necesitamos tantos ortopedistas? Es porque tengo un montón de muchachos matándose en moto. De repente es más barato ver cómo solucionas el problema de la moto que estar tratando de entrenar un montón de gente para que sean ortopedistas. Pero entonces, esa ponderación, no estoy seguro cuál es al 100% la solución, pero ciertamente hablar de la solución solo con una mano no va a servir, necesitas las dos, las motos y el ortopedista. Esa calibración es la que yo creo que tenemos que discutir mucho más a menudo como sociedad. Y finalmente me brinqué, pero era porque es el que yo veo como la pieza fuerte de este tema del control del gasto, el ERP, el Enterprise Resource Planning, que es un proyecto que ya tiene bastantes años de venir caminando en la caja, y que al menos yo tenía la ilusión de que si yo hubiera podido continuar, era mi prioridad máxima sacar esto, porque es lo que nos permite empezar a entender muy bien los costos unitarios en la caja, por procedimientos, por miles de líneas de procedimiento, y a partir de ahí empezar a identificar cuáles espacios de reducción de costos hay, de mejora de la planificación de los servicios hay para que bajen los costos, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente hay un tema ahí que no es menor, pero que ya era algo, un fait accompli, ¿verdad? Algo que ya se había dado y que no había mucho que hacer al respecto, por lo menos no en términos de control de gasto. Históricamente, como la caja tiene una masa de planilla muy elevada relativo al gasto total, que es lógico, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría de los servicios de salud de la caja requieren de una persona que los provea, pero estaba presentando un crecimiento anual bastante acelerado, en parte por causa de las anualidades del 5.5%, donde el 5.5% se transforma en un 1.94, pues entonces aplanaste mucho la curva de gastos de la caja, porque claro,
como un porcentaje muy alto de los gastos de la caja es planilla y las anualidades son un componente importante de las planillas, donde redujiste tanto el crecimiento de las anualidades en la planilla, aplanaste toda la caja. Tener menos anualidades presenta un montón de retos a nivel de retención del personal especializado, pero no puedes tener las dos cosas, no puedes decir la caja está quebrando y tampoco puedes retener el personal. No, no, no. O sea, si nosotros ya hicimos ese esfuerzo de aplanar las planillas futuras de la caja para bien o para mal, entonces la lógica lleva a que la salud financiera y actuarial de la caja mejoró muchísimo. Mira, no puedes tener como los dos discursos, como que estás en el peor de los mundos por todos lados. No, 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 no. Aplanamos un montón los costos, está generando este otro problema que hay que solucionarlo de otra manera, pero desde el punto de vista de ver las proyecciones futuras financieras, vos las ves muchísimo más planas que hace escasamente 5 años. Yo sé que esto no son como las mejores noticias para todos ustedes, pero es una realidad, es como está funcionando. Yo sí tenía algunas ideas de cómo compensar ese problema de la reducción y el aplanamiento de la carrera profesional de los funcionarios de la caja. Pero bueno, eso ya era algo que había que discutir a fondo con la Dirección de Servicio Civil, con Mideplan, usar la nueva ley de empleo público para afinar bastante el lápiz en esto. Y bueno, ya nada de eso se dio, por lo menos no en calidad de presidente de la caja, pero obviamente si me llaman yo aportaré con mucho gusto de nuevo las impresiones que ya había compartido. Servicio a usuarios. Aquí es donde para mí está el meollo de la credibilidad futura de la caja. Y aquí es donde yo soy un firme convencido que la apuesta correcta es salud preventiva y que el enfoque tenía que ser muy centrado en EVAIS, ATAP, en capacitar con más fuerza a los médicos generales para que tuvieran mayor resolutividad. Y sí, yo soy consciente que algunos elementos de la resolutividad vienen desde el colegio de médicos y que hay que hacerle una discusión interinstitucional, eso no es ningún problema, digamos, lo que hay que tener es claridad de qué es lo que quiere, porque claro, la preocupación es si tenés saturados a los especialistas, entonces lo lógico es tratar de descargarlo, haciendo que no necesariamente el paciente tenga que llegar a un especialista para que le resuelvan el problema o se le identifiquen. Y en eso también eventualmente habría que contemplar una reforma a lo español, que los españoles hicieron esta migración de los médicos generales a médicos comunitarios y de familia. Me parece que fue un proceso interesante, les ha tomado décadas, a nosotros también nos tomará décadas, no es algo para mañana, pero creo que si vamos apuntando en esa dirección, le haremos un gran bien al país. Y en esa misma línea, cayendo tal vez en pecar un poco de exceso de admiración al modelo español, pues también me gusta que la experiencia española habla de un esquema como el MIR para efectos de la formación de especialistas. Podemos tropicalizarlo, pero yo sí creo que deberíamos irnos moviendo en la dirección de un examen como el MIR. Pero además, como les decía, tenemos que aprovechar la nueva ley de empleo público y la categoría especial que hay para los funcionarios de salud para idear esquemas atractivos de remuneración. Y, ¿por qué no?, introducir un tema que se comenta mucho, flexibilidad de horario, etcétera, etcétera, lo que sirva para retener a ese personal altamente especializado. Y obviamente un personal recargado es un personal que se harta y se va, pues indudablemente tenés que cerrar las brechas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Yo comenté cuando aprobamos en la junta directiva la política de buen trato, yo les decía, vean, yo le puedo dar un curso de capacitación a la pobre secretaria, un EVAI que dé buen trato, pero si la señora ya le han mentado la madre por 10ª vez en un día, porque tuvo que decirle al pobre paciente que su cita con un especialista dentro de 3 años, después de habérselo dicho a otros 10 pacientes, pues la pobre señora
ya no tienes tantas ganas de buen trato, ¿verdad? Ya no es justo recargar en el que da la cara ante el paciente un problema ya mucho más estructural. La responsabilidad de los altos jerarcas es ver cómo va resolviendo todos esos problemas estructurales y obviamente con un complemento de, ¿por qué no?, un entrenamiento de cómo mejorar el trato a nuestro fin último, que son los pacientes, que son aquellos que necesitan de esta protección social. Bueno, obviamente el componente tecnológico no se puede ignorar. El EDUS para citas en EBAI, para tramitación de referencias y contrarreferencia, la misión de la factura ciudadana, ese era un concepto que a mí me entusiasmaba mucho y que estaba muy vinculado al ERP, que una vez que tuviéramos mucha más capacidad de identificar los costos unitarios de producción, podíamos facturarlo de mentirillas, porque obviamente no les vamos a cobrar, pero que la persona va al EBAI, es internada un par de días, se le da un medicamento y pum, le aparece en su EDU un pequeño reporte que dice el servicio que usted acaba de recibir costó tanto. Su internamiento de 2 días costó 1.1 millones de colones, su visita al EBAI costó 45.000 colones y por supuesto no se la cobra, pero simplemente le hace valorar el servicio que les estás dando como caja. Y eso obviamente complementado con una evaluación de calidad. Que entonces ahí esa persona dice, bueno, sí, me estás facturando 1,5 millones, pero me trataron súper mal. Y me quejo de eso. Para tener mucha más retroalimentación sistémica de los servicios que está dando, el costo de esos servicios y la calidad de esos servicios. En la preocupación de la lista de espera, francamente, yo siempre vi como el verdadero ángulo de ataque en el mediano plazo, el tema de los EBAIS y las ATAP. En el largo plazo, formación de especialistas. En el muy corto plazo, lo único que yo veía era jornadas de producción, tercerización, gestores hospitalarios y tal vez recurso externo, volver a traer pensionados o extranjeros. Pero ya, al final eso te va moviendo la aguja un poquitito. Yo sentía que lo mejor era que el sistema fluyera e ir ajustando todas las tuercas más o menos en las líneas que acabo de comentar. Después, gestión de activos está muy vinculado cómo gestionar la parte de inversión. Esto es más importante para el IVM, pero bueno, yo les dije, retos de protección social. El IVM tiene este reto específico y particularmente en el IVM cuesta mucho gestionar bien los activos financieros. Si yo IVM estoy esperando que el Estado me transfiera 100.000 millones, hago mi planificación de inversiones pensando que me va a dar 100.000 millones y cuando llega la hora de la hora me dio 50.000 y yo me descalabra todo mi plan de inversión. Entonces, claro, es muy difícil avanzar en una buena gestión profesional de inversiones si mi liquidez es totalmente errática. Aquí yo estoy tal vez ya hablando muy en jerga financiera, pero créanme que este es el tipo de problema que van volviendo locos a los funcionarios de la parte financiera, porque es imposible hacer una buena gestión profesional, lógica, si constantemente dinero que yo esperaba que entre no entra, ¿verdad? Y eso, y no por un tema digamos, que pudo haber sido totalmente fortuito o inesperado, ¿no? Sino porque simplemente alguien en el Ministerio de Hacienda decidió que no va a transferir ese dinero. Entonces, obviamente, a partir de ahí, había un montón de temas. Aquí también hacía mucha diferencia potencial implementar el ERP, porque, por ejemplo, a nivel de infraestructura, un conocimiento muy preciso de los inventarios, del alquiler, del mantenimiento, los costos de construcción, el costo total de uso, de la compra pública, etcétera, etcétera. Si vos tenés como mucha más claridad en todas esas unidades, toda tu gestión de la infraestructura y los inventarios y todo mejora un montón y eso también impacta la parte de costos. Pero abriendo un poco más la visión, yo lo que decía es, en última instancia, esto es un poquito peccata minuta, sin querer minimizar que todo esto es importantísimo, sobre todo como un proceso de construcción de credibilidad, de generar confianza en la población, pero
necesitamos pensar más en grande. Era por lo menos mi convicción, que seguir apostando a que todo lo puede hacer la caja no se puede. De hecho, las reformas que hizo la junta directiva en la época de don Román Macaya, si ustedes se fijan en el IUVM, lograron cerrar la brecha en casi un 30% de un solo golpe. Eso es un montón, digamos, para uno que ha estado estudiando un montón de reformas, cerrar el 30% de la brecha es un esfuerzo monumental, pero la misma junta directiva dijo, y yo estoy a grandes líneas bastante de acuerdo con ello, miren, casi hemos agotado todo el espacio que tenemos como junta directiva de la caja. Lo que sigue es una discusión nacional de para dónde quieren llevar todo el sistema nacional de pensiones y no solo el IUVM, porque hay un momento en que ya la cobija no da para tanto en términos de el esfuerzo únicamente de la junta directiva. Y yo por eso, por ejemplo, y obviamente vengo de la SUPEN y entonces tengo un poco la visión SUPEN, y en la SUPEN han seguido pensando parecido. Yo sí tengo una visión de que tarde o temprano lo conveniente es migrar hacia una pensión básica universal que es responsabilidad del Estado y suplementada por el IUVM, que ahora sí, siempre y cuando exista la PBU, la pensión básica universal, el IUVM podría funcionar como un régimen de tipo cuentas nocionales con multiplicadores nocionales que reduzcan la gran dispersión de ingresos que tendría una cuenta nocional pura a lo sueco. A mí me gusta ese modelo porque es el modelo sueco, pero en Suecia los salarios son menos dispersos que los costarricenses. Entonces, esa menor dispersión salarial genera menos dispersión previsional. Pero en el caso nuestro, como tenemos mucha dispersión salarial, podría provocar demasiada dispersión previsional. Mi preferencia sería tener una estructura de multiplicadores de ajuste que cierren un poco la dispersión previsional, básicamente que redistribuyan un poquito. No tiene que ser demasiado, porque si ya tenés pensión básica universal, ya tenés un elemento redistributivo bastante fuerte ahí. Pero bueno, la discusión técnica, puedo llevarme un día ampliando esto, pero fundamentalmente podemos reimaginar las pensiones, es lo que quiero decir, y además podemos reimaginar el SEM. En el SEM es igual, podríamos reimaginar una canasta básica de salud universal costeada por el Estado y sobre eso montar el resto del SEM, ¿verdad? Y tal vez esto es lo apropiado, tal vez no es lo apropiado, pero tengamos esa discusión, porque lo peor es el mundo en el que estamos, que obligamos a la caja todo y el Estado después no paga. Mejor hablemos en serio de qué es lo que queremos que el Estado pague, qué estamos como sociedad dispuestos a que el Estado pague y qué cosas vamos a decir, no, esto si usted lo quiere, asegúrese. ¿Verdad? Y esa discusión creo que no hemos sido suficientemente contundentes en decirlo, y es peor no hacerlo, porque entonces va generando desconfianza. Creo que la gente se intuye, huele, olfatea que esta situación no es sostenible en el muy largo plazo. Claro que es sostenible por los próximos 10, 15 años sin ningún problema, pero cada vez con mayor pesadez y menor capacidad de reacción. Y yo siento que más que tenemos suficiente tiempo para reaccionar, hagámoslo, reaccionemos desde ahora y nos ahorramos muchos problemas en el futuro. Ojo que esto es completamente diferente a decir que si la caja está quebrada o no está quebrada. Yo estoy hablando más del esfuerzo marginal que como sociedad tengamos que hacer. Yo estoy convencido que si vamos tomando las decisiones con seriedad desde ahora y las planificamos con gradualidad, el esfuerzo económico eventual que tengamos que hacer para todo esto es muchísimo menor, y con la gran virtud de que tendremos la claridad de haber logrado una protección social universal para toda la población y por lo tanto acercarnos cada vez a lo que yo por lo menos considero el ideal del Estado moderno, que fue lo que les expuse desde una de las primeras diapositivas. Y hay otros elementos ahí que van en la colada, ir pensando en la licencia de maternidad como seguro puro, la creación del seguro de desempleo, seguro suplementario de cuidado y discapacidad. O sea, hay muchísima tela que cortar en esto, tengamos esa conversación. Y a la hora de pensar en el financiamiento disponible, sostenible,
reitero, el concepto de neutralidad económica, evitar bifurcaciones o peor todavía, fragmentaciones enormes de nuestra estructura productiva, donde la gente está tratando de hacer arbitraje entre los diferentes esquemas. Deberíamos, y en esto sí estoy bastante convencido que hay que hacerlo tarde o temprano, desplazar a impuestos generales costos laborales no vinculados a cargas sociales. ¿A qué me refiero con eso? Hay algunos muy obvios: Banco Popular, el INA, el IMA, todo eso en mi criterio nunca debió haber estado recargado en la planilla, debió haber estado en los impuestos generales. Yo estoy menos convencido. Hay alguna gente que cree que incluso podríamos hacer un modelo a lo español, como el Pacto de la Moncloa, y trasladar, por ejemplo, incluso el seguro de salud a los impuestos generales. Esto en teoría es posible. En la práctica, viendo la gran disposición que tiene Hacienda a no pagar el seguro, yo estaría muy quitado de trasladar el seguro de salud a impuestos generales. Me parece que sería una mala apuesta social hasta que el Ministerio de Hacienda cambie un poco esa cultura de que con mucha facilidad simplemente no pagan los compromisos y no se le, y digamos, uno podría argumentar, no, es que no tienen los ingresos. Bueno, ¿y dónde los han buscado? ¿Qué es lo que han propuesto? ¿Cómo lo han conectado? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la narrativa? ¿Verdad? Y siento que con pocas excepciones a los ministerios de Hacienda les ha costado articular bien esta narrativa. Y entonces, mientras no la articulen, yo preferiría no trasladar ninguno de los dos grandes seguros de la caja a impuestos generales. Prefiero que se queden dentro del esquema caja. Y bueno, tenemos, creo yo, ahí sí, arreglar algunos defectos históricos, como esta dificultad en entender la lógica de los patronos, de los trabajadores independientes, como personas que deben cotizar a la caja y por lo tanto tener una cultura más fuerte de apoyo al pago y menos antagónico. Son muy reiteradas las historias de gente que se siente muy maltratada cuando se acerca a pagar. Creo que eso no es correcto. Tenemos que ver cómo modificamos esa cultura, entender las raíces de esa cultura. Y también eso va muy ligado a temas como la base mínima contributiva. En algún momento habíamos explorado la posibilidad de copiar esquemas como el monotributo. A mí no me fascinan, pero lo pongo ahí como para que ustedes lo tengan ahí en la mente. Un tema que para mí es fundamental para el futuro de la caja, más que por un tema económico de financiamiento, aunque no es trivial, que la investigación y desarrollo y modelos de alianzas público-privadas, yo lo veo más que por un tema de financiamiento puro, por un tema cultural, que la caja tenga una cultura muy fuerte de investigación y desarrollo, porque me parece que una estructura tan especializada, tan compleja, con tanta capacidad, se le multiplica esa capacidad y además hay una cultura científica del método científico, de la prueba y el error, etcétera, etcétera. Creo que eso le daría aún más fuerza. Ya tiene bastante de eso, pero cuando yo hablaba con gente con una inclinación más académica, típicamente me decían que no se sentían muy motivados al interno de la caja, y yo trato de escuchar esas inquietudes. Creo que es algo que se debe trabajar fuerte. Y entonces, finalmente, en este tema del financiamiento sostenible, sí creo, cuando uno analiza de manera conjunta los tramos de pago de los impuestos personales, corporativos y los tramos de pago de la caja, hay mucho descuadre, hay muchos puntos de quiebre que no deberían estar ahí, y siento que una mejor coordinación ayudaría a hacer la experiencia más suave a la hora de cotizar, tanto para la caja como para los impuestos. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado. Pues creo que ahora viene la parte de preguntas. Muy amable por su atención. Voy a cerrar la presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Recuerden que las preguntas deben ser dirigidas al doctor escritas usando la plataforma de Zoom, o bien los que están en Facebook, escribiéndolas en Facebook, las cuales se las haremos llegar a él
directamente para que las pueda leer y contestar. No sé si hay preguntas ahí en el chat. Ya el doctor Ramos tenía una serie de preguntas que se le habían enviado antes de iniciar la charla, así que tal vez él puede empezar contestando esas preguntas. O no sé si ya quedaron respondidas durante la conferencia. Desde el chat hay preguntas. Sí. Y don Álvaro tiene también las preguntas del doctor Porras, que yo se las pasé por WhatsApp. Sí. Si gusta la leo, entonces sí. Por favor. Y Por favor, gracias. Voy. Vamos a ver. Va a ir rápido. A ver. Ok, vamos a ver. La primera pregunta es que si el fondo del aumento de salario de los trabajadores de la caja era un fondo que se mantuvo guardado por motivo de la pandemia, ¿soportó ese fondo parte de los gastos de la caja durante la pandemia? Se podría decir que los trabajadores de la caja no solo dieron su trabajo en la crisis de salud, sino que también contribuyeron prestando su dinero. No sé si usaría la palabra prestando su dinero, pero sí ciertamente, como lo entiendo yo, y eso es parte de estos temas de construir confianza y credibilidad, yo soy un muy firme creyente que mientras no des tu palabra y no des la firma, bueno, siempre hay espacio de negociación, pero una vez que ya firmaste, tenés que cumplir, porque si no, la confianza desaparece. Y en esto ya había un acuerdo salarial. Y yo no concebía cómo no cumplir con ese acuerdo salarial. O sea, vamos a ver, si ya después había que discutir otro aumento salarial, ahí puede arder Troya, ¿verdad? Y yo no soy necesariamente una persona que iba a ser súper generosa en esa negociación, no lo sé, no llegué a ese punto, pero lo que está pactado se cumple y se acabó, digamos, para mí mentalmente esto es muy importante porque mi lógica del mundo es que no se vale que yo siempre le cumpla al banquero de Nueva York, pero cuando me da la gana le incumplo al misceláneo del Hospital México. ¿Verdad? Ese mundo no se vale para mí, digamos, para mí ese es un mundo en el que yo no quiero vivir, ¿verdad? Yo quiero vivir en un mundo en que si yo ya pacté algo con alguien, lo cumplo, aunque me duela y me cueste mucho. Y efectivamente, la lógica fue que hubo una contribución de suspender ese pago y me parece que era válida. Había un grado de incertidumbre enorme de qué iba a pasar con las finanzas de la caja, pero terminaron los 2 años, bueno, no sé si terminó la pandemia, pero terminó el decreto de la pandemia, porque lo eliminó el señor presidente de la República, Rodrigo Chávez, y uno dice, no, ya se acabó la justificante para estar suspendiendo este pago, se paga y punto. Y entonces, y además les digo una cosa más, y esto es importante, cuando ustedes ven cuánto fue la inflación esos 3 años, el aumento fue muy inferior a esa inflación. Entonces, también de qué estamos hablando. Si a mí me hubieran dicho, mire, es que se pactó un 20% aumento salarial, yo dije, pucha, ese aumento tal vez lo deberíamos conversar un poco más o hacerlo en tractos o repensarlo un poco, pero era un aumento de menos del 2% para la mayoría de los funcionarios. Entonces uno dice, no, esto no es algo que vaya a tener una afectación real a la caja. Y ciertamente podrán imaginar que revisé con lupa la parte financiera y no me pareció que había ninguna lógica para dejarlo de pagar. Mira, lo que sí hicimos, y así quedó el acuerdo, sí hicimos algunas solicitudes, por así decirlo, de que nos clarificaran más el panorama financiero y actuarial hacia el futuro, pero que toda la preponderancia, la evidencia era que había amplísima capacidad para pagar el aumento salarial. Y ahora, pregunta también el doctor Porra, que si la deuda del Estado con la caja es financieramente fundamental. Y lo es en el sentido de que debemos ser mucho más cuidadosos en cuáles son las decisiones de inversión que acomete la caja.
O sea, a ver, para decirlo como en blanco y negro, si tenemos planificado, quedémonos solo en los hospitales, olvidémonos de los EBAIS y las áreas de salud por un momento. Estamos hablando, qué sé yo, que el hospital de Punta Arenas, el hospital de Turrialba, el hospital de Cartago, la Torre La Esperanza en el hospital de niños, la torre gerontológica, la torre en el San Juan de Dios, la torre oncológica en el Calderón Guardia, el hospital de Golfito, y en este momento se me olvida el noveno, eran 9 edificios, es lo que recuerdo. Usted toma todo eso y claro, ya empieza a ser un ritmo de inversión bastante pesado. Ahora, también había una inversión bastante importante en el hospital de Guapiles, como 100 millones de dólares, era la inversión planificada en 3 tractos, si me acuerdo bien. Bueno, no importa, o sea, hay muchas inversiones. El punto mío es hacer todo eso en un plazo muy corto, y si el Estado sigue sin pagar, sí hay un potencial de generar presión de liquidez en algún momento en, no sé, 5 o 6 años a partir de ahora. Si la llevan más suave, pensando que el Estado no va a pagar, entonces no hay presión en mucho tiempo. El mejor de todos los mundos sería conseguir un compromiso real de que ese dinero se va a reembolsar, que la caja haga la inversión ahora que puede hacerla y después le paguen. Ese sería el mejor de todos los escenarios, pero viendo el panorama, yo sería muy cauteloso en hacer tantísima inversión muy rápido. Pero entonces, como les digo, el crecimiento de los gastos ordinarios de la caja, yo lo siento muy sostenible, incluso con la deuda de la caja, con la deuda del Estado con la caja sin pagar. El problema es las inversiones. Y luego pregunta que si uno podría hacer un cambio en el sistema de contribución solidaria de los trabajadores a la caja que contribuya a mejorar las finanzas de la institución. Mi parecer es que es más importante tratar de alcanzar a todo el sector que hoy es informal que estar pensando de inmediato en aumentar la contribución, por lo menos en salud. Es un poco diferente el panorama en el caso de pensiones. En pensiones, mi impresión es que todavía nos faltan como 2 puntos o 3 puntos de contribución para llegar a un verdadero buen equilibrio de muy largo plazo en pensiones. Lo que pasa es que creo que como ya vamos en una tasa de crecimiento bastante aceptable hasta el año 2040, si recuerdo bien, yo creo que podemos dar un poquito más de tiempo para ver cómo se va equilibrando pensiones y tomar más decisiones dentro de 5 o 10 años. O, que sería mi preferencia, tratar de apostar por cambiar el modelo, de que el modelo actual de la tabla esta de cuotas y todo eso, y con un aporte estatal directo sobre la masa salarial, yo ya lo siento un poco desfasado, no está cumpliendo con los objetivos. Pero bueno, yo puedo entender que la sociedad se ponga nerviosa de querer, ¿verdad? Como dicen los estadounidenses, si no está roto, no lo arregle, ¿verdad? Y entonces, hasta cierto punto, un sistema que ha mostrado bastante capacidad de funcionar, lo tenés que pensar bastante y meditarlo mucho y convencerlo mucho antes de hacer el cambio. Y finalmente, ¿cómo visualiza la OCDE nuestro sistema de salud basado en la caja? Es una pregunta interesante. Cuando nosotros intentamos ingresar a la OCDE, uno de los comités que más rápido aprobó, digamos, le dio luz verde a Costa Rica, fue el comité encargado de esto, precisamente de los temas de protección social y salud, porque nos vieron que estábamos a los niveles de los países OCDE. Y en otro montón de temas duró mucho más tiempo en evolucionar, en dar una luz verde a la OCDE. Sin embargo, sí me ha parecido interesante, y en esto sí quiero como levantar una bandera roja, los comentarios recientes del Fondo Monetario en el último informe técnico orientado, por ejemplo, a meter a la caja en la regla fiscal. ¿Verdad? Y eso personalmente yo lo veo inaceptable, no por un tema político, sino por un tema técnico. Conceptualmente me parece un error meter a la caja en la regla fiscal porque volvemos a lo mismo. A ver, para hacerlo como muy blanco y negro, pensemos en la pensión. La pensión es básicamente un ingreso diferido. Recuerden que la regla fiscal lo que hace es restringir la capacidad de crecer en el otorgamiento de los beneficios. Entonces, si vos estás
teniendo un montón de pensionados por X o Y, lo que básicamente provocaría una regla fiscal en la caja es tenerle que decir al pensionado, perdone, no se pensione hoy, pensiónese mañana, porque hoy no se aplica la regla fiscal. Eso no tendría ni pie ni cabeza, causaría una crisis de credibilidad terrorífica en todo sentido. Entonces, digamos, salvo que a mí me explique muy bien cómo se supone que va a funcionar una regla fiscal en la caja, yo por lo menos de entrada lo vería completamente inaceptable. Y yo creo que los diputados fueron muy prudentes al hacer las exclusiones precisamente por esto. Vamos a ver, va a tratar de, creo que me compartieron otra pregunta por acá, que por qué la institución no ha invertido en infraestructura adecuada y en mejorar de forma real la oferta de servicios. Esa es una buena pregunta. Yo creo que sí hubo históricamente esfuerzos por ir mejorando el primer nivel, pero mi impresión, esta ya es como una impresión más de olfato, no me crean que lo estudié mucho ni nada. Mi impresión es que los seguros sociales tienen una tendencia a desplazarse hacia la medicina curativa, ¿verdad? Por una propia lógica del seguro social, y que son los ministerios de salud los que tienen una tendencia hacia la medicina preventiva. Que la caja ha tenido históricamente la suerte de hibridarse mucho con funcionarios del Ministerio de Salud o con gente que ha pasado por el Ministerio de Salud. Estamos empezando aquí, por ejemplo, por la doctora Ávila, y entonces que van trayendo constantemente ese enfoque preventivo de vuelta a la caja, pero que tal vez en los últimos años había sido más difícil retener ese enfoque de salud preventiva. De alguna manera, una de mis prioridades era devolvérselo, y particularmente creo que la coyuntura actual es una muy buena coyuntura para poner especial énfasis en reforzar el primer nivel, precisamente porque, y al menos como visualiza el panorama, tal vez aquí que estoy en la academia de medicina me corrijan, pero como visualiza el panorama, tenés un cuello de botella muchísimo más fuerte en los especialistas, y por lo tanto en el tercer nivel, versus un cuello de botella mucho más débil en medicina general, y por lo tanto podrías hacer una expansión importante de EVAIS y ATAPS. ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir viendo esas realidades, ¿verdad? Yo le decía a todo el mundo, vea, la Torre de la Esperanza, el hospital de niños, mi verdadero cuello de botella no es los 300 millones que me va a costar. Si tomamos la decisión, lo construimos y se construye y tenemos la plata para hacerlo. El cuello de botella es de dónde saco los 9 anestesiólogos pediátricos que necesito, porque para qué voy a inaugurar una torre llena de quirófanos reluciente y no tengo los 9 anestesiólogos para poder operar en ella, ¿verdad? Estoy exagerándolo un poco, pero efectivamente ese era como el cuello de botella más notorio que vislumbramos. Máxime que un anestesiólogo pediátrico toma muchísimos años formarlo, ¿verdad? Podíamos construir la torre en 3 años, pero mentira es que en 3 años tengo 9 anestesiólogos pediátricos. ¿Verdad? Entonces esa es como la lógica que hay que ir viendo de disponibilidad de recursos, tanto financieros como humanos. Tal vez aquí veo algunas preguntas más. ¿Qué opino yo de la migración de médicos desde la casa? Ustedes me paran, ¿verdad, doctora? Sí, Diga. doctor, si ya me ven como pasándome el tiempo. Bueno, me avisan. ¿Qué opino de la migración de médicos desde la caja? Reitero, creo que ahí lo que es fundamental es trabajar la parte de las remuneraciones y el proceso de crecimiento profesional que puedan tener. Yo la propuesta que le había hecho en mi plan era que por qué no hacíamos una reglamentación de carrera bifurcada. ¿A qué me refiero con carrera bifurcada? Que como me lo explicaron, hoy es médico 1, médico 2, y si quiere seguir creciendo, básicamente tiene que hacerse médico jefe. Entonces yo decía, hagamos un esquema bifurcado donde yo tenga los médicos jefes que sigan creciendo, pero también que la gente pueda seguir creciendo como médico 3, médico 4, médico 5, como profesional puro.
donde los criterios para aspirar a esas categorías superiores sean criterios más orientados al tipo de especialidad que tiene, publicaciones que ha hecho, investigaciones, complejidad de operaciones, etcétera. O sea, ustedes podrían imaginar muchísimos más criterios como médicos para ir permitiendo a alguien seguir creciendo en la escala profesional. El punto medular es no tener, lo cual me parecía a mí una locura, no tener un techo como médico en el nivel 2 y para crecer tener que asumir labores administrativas. ¿Para qué? ¿Verdad? Mejor que tengan otras maneras de seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, esas son, a ver, hay muchas más ideas que pueden explorar. Yo puse esa en el tapete. Creo que sería una manera interesante para la gente decir, mira, no me voy a ir de la caja porque hay este camino que yo puedo seguir, que me llena y que yo sí voy a seguir creciendo en mi remuneración, en mi prestigio. ¿Sí? ¿Por qué no? Todos queremos chinearnos, ¿verdad? Que sentirnos, mira, yo soy el médico 5 en el hospital de niños, ¿verdad? O en el hospital de Liberia, porque la gente me considera el que más produce papers o lo que sea, ¿verdad? Hay gente que aprecia mucho ese tipo de reconocimiento, tal vez más que irse al sector privado a ganar un poco más. ¿Verdad? Entonces ahí ese tipo de estructuración de incentivos era muy importante y también comenté ahora más temprano la necesidad de tener más flexibilidad de horarios y otro tipo de consideraciones. Pero bueno, a ver, y aquí alguien pregunta que, por ejemplo, que uno debería permitir al trabajador que cotiza escoger el plan de pensión y solo cotizar para el régimen de enfermedad y maternidad. Personalmente, hay dos problemas con eso. No son muy serios, pero sí no son triviales. Uno, si usted tiene múltiples planes de pensión en un país relativamente pequeño como Costa Rica, se fragmenta muy rápido el costo de gestionar un plan de pensión. Les voy a dar un ejemplo muy puntual y muy realista porque es Costa Rica. Un ROP como los ROP ya son muy grandes, o sea, son de más de $1.000 millones todos. Típicamente un ROP ya puede cobrar una comisión de 0.35 sobre el saldo. Un plan voluntario puede ser hasta más de 5 veces eso, ¿verdad? Entonces, los costos de un plan pequeño se disparan muy rápido. Necesitas una cierta escala. Entonces, claro, si tenemos muchos planes de pensiones, hay un alto riesgo de que toda la plata de la pensión se vaya en comisiones. Tener un plan unificado ayuda más. Eso es un primer criterio. El segundo criterio, este es uno bastante más delicado. Como el IVM ha tenido históricamente, cuando digo históricamente me refiero a los últimos 80 años, un componente de transferencia intergeneracional tan pesado, reconvertir eso en cuentas individuales, en planes de pensión que tengan un componente individual, es extremadamente costoso. Yo esta discusión la he tenido con mucha gente que me dice, ¿por qué no replanteamos todo como cuentas individuales? Yo le digo, ¿de dónde vamos a sacar los 80 o 90 puntos del PIB que costaría hacer esa reconversión de un solo golpe? No lo vamos a sacar, digamos. Vean la crisis que está el país por 60 puntos del PIB de deuda, 64 si queremos ser precisos. Ahora agréguenle otros 90 a eso para que vean cómo nos va. No se va a poder. Entonces, la lógica del IVM ha permitido hacer una transferencia intergeneracional enorme que si somos cuidadosos la podemos aplanar durante los próximos 100 años. Pero si empezamos a inventar que fragmentemos la estructura de pensiones, puede terminar saliéndonos extremadamente caro y en algún lado lo vamos a pagar. No nos vamos a salvar de pagar eso a menos que decidamos romper las promesas que se hicieron. Digamos, de que usted cotizaba y iba a recibir una pensión X. Si estamos dispuestos a romperlo, entonces sí, de repente se puede hacer eso. Pero además voy a agregar un último punto. Típicamente la gente que está pensando en esos términos de no, mejor yo cotizo a un fondo por mí mismo, está subestimando terriblemente el nivel de ahorro que hay que tener. Y yo como lo sintetizo para que les quede ahí anotado en algún lado, es 200 a 1. Si usted quiere tener una pensión
de $500,000 de colones a los 65 años, usted necesita ahorrar 200 veces eso. En otras palabras, 100 millones de colones. ¿Verdad? Ahora, en Costa Rica, una persona que recibe 500,000 colones de pensión es una que gana 800,000, 850,000. Entonces, ahora sí piensen si una persona promedio en Costa Rica que gana 850,000 colones estaría en la capacidad de ahorrar 100 millones de colones. Es muy poco probable. No lo estoy diciendo peyorativo ni despectivo, simplemente no es real. Y ahí es donde lo mismo va para personas que tienen muy altos ingresos. Voy a ser un poco crudo. Imagino yo algunos de los acá presentes sin mucha dificultad, como son médicos y médicos especialistas, ganarán 5 o 6 millones de colones al mes y se están imaginando que ellos podrían acumular una pensión de, no sé, 4 millones. Pero entonces de una vez les digo, para llegar a una pensión de 4 millones, bajo la lógica de 200 a 1, tendrías que ahorrar 800 millones de colones. ¿Verdad? Entonces, eso les da a ustedes una idea de la magnitud del ahorro que estamos hablando. ¿Verdad? Y entonces, y además con un agravante. En el IVM, si usted vive hasta los 100 años o 110 o más, ¿verdad? Siempre te va a seguir pagando el IVM. Si usted ahorra para una pensión propia y usted vivió 100 años, pues están serios problemas. ¿Verdad? Y esa es como la otra consideración que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo hacen en otros países? Tienen productos que se llaman anualidades que los ofrecen las aseguradoras, pero en Costa Rica ninguno lo ofrece. Y ustedes me van a decir, ¿por qué ninguno lo ofrece? Básicamente por un problema de selección adversa. Si usted está muy enfermito, usted nunca compra la anualidad, porque lo que paga por la anualidad nunca se le va a devolver. Usted probablemente se va a morir antes. Pero si usted tiene excelente salud, entonces usted sí va y paga la anualidad. Entonces ahora imagínense el problema para una aseguradora donde solo gente sana llega y le compra la anualidad. Entonces básicamente ha adquirido el compromiso de pagar muchísimo dinero en pensiones, recibiendo relativamente poco dinero inicial. ¿Verdad? Entonces por eso es que la mayoría de los países donde funciona bien lo de la anualidad tiene que ser obligatorio participar en el régimen, que lo mismo va para los regímenes de salud. Ustedes lo ven, por ejemplo, que una de las principales transformaciones legales del Obamacare en Estados Unidos fue precisamente es lo que llamaban ellos la obligatoriedad, el mandate, ¿verdad? Porque es esa misma lógica de que no se puede a menos que haya ese tipo de compromiso o obligatoriedad. Sí, bueno, creo que ya me pasé las 8:30. Si no, cualquier cosa, con mucho gusto, respondo por correo después o algo así. Yo creo que esta conversación está muy interesante y a juzgar por el número de participantes que están conectados o que estamos conectados, yo creo que podemos seguir. Adelante, doctor. Pero me hizo una pregunta. Ah, no. Adelante. Siga adelante. Lo escuchamos con gran interés. Sigo, entonces. Pero... Sí. Ah, ya. Sí, no, a ver, aquí dice, por ejemplo, me preguntan que algunos, ¿cómo podría lograrse una mayor protección social para un grupo tan vulnerable como el de los enfermos mentales y hacer real la universalización? Y yo creo que volvemos a la idea de que debemos tener más seguro. Suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero por eso yo puse lo del seguro de cuidado y seguro de discapacidad, pensando un poco en que hay una realidad de vejez, de que vamos a necesitar cada vez más cuidado, que las familias son más pequeñas. Entonces, debe parecer muy pesado decir, pero cada vez tengo que ahorrar más. Pues sí, no veo otra alternativa. Digamos, cada escenario
que uno ve de una vulnerabilidad es cada vez más caro, ¿verdad? Y entonces uno lo ve mucho con el incremento de costos de todo, ¿verdad? Conforme, por ejemplo, las oportunidades alternas laborales para una enfermera mejoran y mejoran, el costo de una enfermera va subiendo. Y además, si el cuidado de una persona es 24 horas, entonces a punta de turnos empezás a incurrir en costos elevadísimos o tenés que apostar por una institucionalización masiva de todo este tipo de perfiles, ¿verdad? Y esa es la parte que uno tiene como que ir reponderando en todo el sentido. Y el cuidado de a ver, históricamente el cuidado por parte de la familia, que ¿verdad? Típicamente significaba las esposas y las hijas, para decir esto en blanco y negro, pues entonces reflejaba mucho menos oportunidades laborales de esas mujeres. Ahora que sí tienen oportunidades laborales, se va volviendo un poco injusto decir por qué vamos a cercenar todas esas oportunidades. Pero entonces ahí es donde sí, tenemos como sociedad que tener mayor capacidad de decir, no, perdonen, vivimos en una nueva realidad, no tenemos esa, no vamos a seguir en esas injusticias del pasado que básicamente millones de mujeres sacrificaron sus vidas cuidando, ellas merecen esas oportunidades, pues entonces tenemos que ahorrar más como sociedad. Ese es el tipo de equilibrio al que tenemos que llegar. Aquí dice que la gente espera años, que no hay ningún control de capacidad, no hay autoridad, no hay auditoría, los costos no se conocen, dice esta persona, que si no será hora de cambiar de modelo. Es que no sé qué significa cambiar el modelo en este contexto y además eso de que no se conoce nada. No, a ver, vamos a afinar esa palabra. Por ejemplo, si yo pregunto cuánto es el costo de una catarata, de operar una catarata en la caja, yo les puedo decir, bajo ciertas circunstancias es 430.000 colones, bajo otras circunstancias es 140.000 colones. Esto sí lo sé. Y yo podría replicar eso para muchísimos otros procedimientos. Si conocemos los rangos de los costos, lo que nos ha costado un poco más es llegar a afinar más por qué es que son esos costos. Pero es que eso no es tanto por un tema de un desorden como tal, sino más porque realmente es muy complejo tener ese nivel de detalle de todos los costos. Y porque además, y obviamente ha habido donde sí yo acepto que se puede mejorar la gestión es en anécdotas como las que me contaban que la Cruz Roja cuando lleva a alguien a emergencia del San Juan de Dios, el procedimiento es completamente diferente al procedimiento en el Hospital México. Ese tipo de diferencias me parecían un poco absurdas. Otro tipo de diferencias que tal vez puede convenir trabajarlas diferentes es que en Costa Rica tenemos dos sistemas de trasplante, ¿verdad? Y entonces tenemos dos unidades de trasplante. Creo que podríamos tener solo una, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, una cosa es tener un discurso. Miren, la caja es un desastre, no sabemos nada de nada y está quebrada y esto. No, suave, no. O sea, tenemos una noción bastante buena de las líneas generales, incluso algunas líneas específicas, tenemos una noción bastante buena de cómo es la cosa, pero esto, y tal vez, reitero, me adentro en terreno peligroso, es como hablar de cáncer, ¿verdad? Me imagino que para todos ustedes médicos es mucho más claro que para mí, que cuando yo hablo de un cáncer de mama tipo 1, estoy hablando de un cáncer completamente diferente a un cáncer de páncreas tipo 3. ¿Verdad? Digamos, para ustedes es muy natural decir, no, mira, los dos se llaman cáncer, pero son dos animalitos completamente diferentes. Es muy parecido la gestión de la caja. La caja tiene tantas líneas de producción, si las queremos llamar así, que no es posible decir hay una solución para todo. Tenés que ir casi que línea por línea, tratando de entender cuáles son los retos específicos de esa línea. Y en ese ángulo es donde yo sí siento que hay que tener mucho cuidado con un discurso de que hay como caos o confusión. No, simplemente es una institución muy compleja, cuesta entenderla. O sea, yo pasé 4 meses y medio ahí metido, 12 horas todos los días, y honestamente creo que solo arañé en la superficie de la complejidad de la caja. Mira, es terriblemente complejo, como debe ser.
porque es una institución ofreciendo una complejidad enorme de servicio, es una institución humana, 62.000 almas ahí trabajando, ¿verdad? Y cada una con sus particularidades. Entonces, no puedes pretender una omnisciencia. Lo importante es poder darle dirección estratégica. Yo creo que sí. Ahí es donde yo sí creo, por ejemplo, muy firmemente que la dirección estratégica correcta era hacer mucho más énfasis en el primer nivel. Y me gustaría hacer una confesión estratégica aquí, tal vez como para ir cerrando un poco el tema. Cuando yo hablé con una experta de Harvard sobre este tema, me dijo, vea, estoy preocupada por su relato. Me dice, porque veo que ustedes tienen una prioridad política estratégica con el tema de la lista de espera. Y yo sí, claro, hay una línea muy clara de la estrategia de lista de espera. Y me dice, pero usted también quiere reforzar el primer nivel. Me dice, yo sí, señora, quiero las dos cosas. Me dice, se contradicen. Y yo, ¿cómo se contradicen? Sí, claro, cuando usted refuerce, como lo quiere reforzar usted, el primer nivel, usted empieza a atrapar mucha más gente enferma en las primeras etapas de la enfermedad, porque los está pescando más rápido. Sus listas de espera van a aumentar, no van a disminuir, porque usted va a tener muchísima más gente que la agarra temprano. Me dice, dentro de 10 años, la salud pública de su país va a haber mejorado, pero en el muy corto plazo, los conflictos estratégicos son bastante profundos. Y yo dije, a la pucha, y les voy a ser franco, nunca tuve chance de explicarle al presidente de este conflicto estratégico. Siempre creí que cuando se lo llegara a explicar iba a haber un problema. No llegué a ese punto, pero este era el verdadero meollo del asunto. ¿Cuál debe ser el objetivo real de la caja? Yo tengo la convicción que debe ser una buena salud pública, una buena salud de la población, no son las listas de espera. O sea, bajar las listas de espera es meramente un medio para el fin que es mejor salud. Pero si yo tengo otras medidas que de alguna manera me pueden más bien aumentar las listas de espera, pero que en última instancia me van a mejorar la salud de la población, yo creo que es una obligación moral, un imperativo ético acometer esas medidas primero, aun si uno, digamos, en el papel aumentó las listas de espera. Bien, entonces este es como un punto donde yo creo que falta también esa discusión nacional. Si a ustedes se les hace poco intuitivo lo que acabo de decir, llévenlo al absurdo. Imaginen un mundo en el que los EBAI dejan de mandar a gente a los especialistas. En 2 toques no hay listas de espera, ¿verdad? Sí, pero ustedes dirían, ¿qué locura estás diciendo? Bueno, si yo en esto, tal vez por mi afición a la inteligencia artificial, he estado estudiando mucho el tema de la inteligencia artificial. En inteligencia artificial hay un ejercicio mental que le dicen el hacedor de clip de papel, ¿verdad? Ustedes han visto esos clipsitos para prensar el papel. Entonces hay una metáfora en inteligencia artificial que dice, vea, usted tiene que tener mucho cuidado con las instrucciones que le da una inteligencia artificial, porque usted puede tener un computador extraordinariamente inteligente en la ejecución de los objetivos, pero él simplemente va a hacer lo que usted le defina como el objetivo. Si el objetivo es hacer clip de papel, pues entonces destruirá el mundo para hacer clip de papel. Entonces, un poco esa es la preocupación mía con un discurso muy orientado única y exclusivamente a la reducción de listas de espera. ¿Verdad? Se me asemeja como a la historia de la inteligencia artificial destruyendo el mundo para hacer clip de papel. No puede ser el non plus ultra siempre enfocarse en la lista de espera. Yo entiendo por qué se ha vuelto un tema tan delicado políticamente. No soy ingenuo, pero en última instancia lo que de verdad importaba aquí es cuál es el conjunto de decisiones que lleva a una mejor salud y a una mayor protección social. De verdad, yo creo que ya usé demasiado del tiempo de ustedes, entonces, porque creo que hay otras partes de esta conversación y hay una Yo, música que poner. sí, yo
Creo que podríamos seguir aquí toda la noche. Esto está muy interesante y muy productivo. Yo creo que, sin lugar a dudas, ha sido algo extraordinario lo que hemos venido escuchando, y quiero agradecerle, doctor Ramos, su gran aporte. Yo creo que debemos seguir adelante con el programa y con respeto a nuestro colega que está bostezando allá en Boston. Sigamos adelante. Muchas gracias, doctor Ramos. Karen. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Álvaro Ramos por su interesante y actual conferencia. La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica brinda un espacio de reconocimiento a la gran labor y aportes a la medicina de profesionales destacados, nombrándolos en categorías preestablecidas de la Academia. La doctora Iris Feinhesich Goodman, vocal de la Junta Directiva y miembro del Comité de Admisión de Miembros de la Academia Nacional de Medicina, procederá a la entrega del certificado de nombramiento de manera virtual. Buenas noches. Quiero dar las gracias a la Academia de Medicina, a la Academia por permitirme presentar a un egresado de la Universidad de Costa Rica, que desde el 16 de febrero de este año ingresa formalmente como miembro correspondiente extranjero a nuestra academia. Me refiero al doctor Eduardo da Cruz, mi estudiante de antaño, con una carrera internacional brillante en Portugal, Costa Rica, Francia, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. Actualmente es jefe de la División de Cuidados Intensivos, Cardiovasculares Críticos Pediátricos y profesor catedrático de Pediatría en Boston Children's Hospital y en la Escuela de Medicina de Harvard. Ha estado involucrado en investigación clínica y enseñanza durante varias décadas y ha disertado más de 300 charlas internacionales. Es editor y coeditor de 9 libros de texto y ha publicado más de 150 manuscritos y 80 capítulos de libros. Eduardo da Cruz es además un consejero para el proyecto Horizon de la Comunidad Europea y es el presidente y codirector del Comité Ejecutivo de Surgeon of Hope Foundation, una ONG afiliada a las Naciones Unidas. Me siento muy complacida de que el doctor da Cruz forma parte desde ya en nuestro grupo. Felicidades y bienvenido, doctor da Cruz. Le haremos llegar el certificado a su lugar, doctor da Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Para empezar, quiero decir que me da mucho gusto ver a tantos amigos y amigas, incluyendo a algunos de mis más queridos mentores y mentoras. Me da mucho placer. Y pues quiero agradecerles muy sinceramente el honor de este nombramiento a la Academia Nacional de Medicina y desde luego expresar mi deseo de contribuir a la academia en Costa Rica y espero pues tener muchas oportunidades de colaborar con colegas y, por qué no, con proyectos institucionales y a nivel nacional en un futuro próximo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy agradecido. Muchas gracias a vos, Eduardo. La contribución tuya hacia la medicina pediátrica en Costa Rica es enorme, y a pesar de la distancia, y eso es algo que todos nosotros lo llevamos muy adentro y te lo agradecemos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Solo le estoy devolviendo al país todo lo que me dio. Eso me parece natural. Muchas gracias. Con gusto.
Señoras y señores, para la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica ha sido un placer contar con su presencia virtual en esta importante actividad. Les invitamos a continuar participando en nuestras conferencias en línea que se estarán realizando de manera mensual. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias.